porque está con nosotros Mateo Molina, eres integrante de las brigadas educativas y tienen como una muy buena noticia para este sábado. Si no me equivoco es el sábado, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Y sí, yo hace 4 años que pertenezco a las brigadas educativas. Si quieren les cuento un poco lo que venimos haciendo y qué vamos a hacer este sábado. Nosotros damos clases de apoyo en barrios populares de la provincia hace ya 5 años. Empezamos por la pandemia, por esta problemática de los que los niños y niñas no podían ir a la escuela y las familias no tenían las capacidades para poder ayudarlos con las tareas virtuales que les mandaban. Así que empezamos con esa tarea de ayudar a los chicos para batallar contra un gran problema que nosotros vemos en la patria, que es la deserción escolar, que afecta a muchísimas familias, a muchísimos niños, sobre todo adolescentes, y ese es nuestro principal objetivo. Y nosotros lo hacemos desde este lugar que es la Brigada Educativas, dando clases de apoyos. Asistimos a más de 100 niños entre los 3 barrios, todos los sábados en la mañana. Y este sábado tenemos un evento muy importante para nosotros, algo que soñamos hace varios años, que es inauguramos un aula que soñamos ya hace 3 años, 2022, y la inauguramos en uno de los barrios que trabajamos, que es el más grande, que es barrio Alfonso 13, en Pocito, este sábado a las 17 horas. Vamos a hacer la inauguración, que más allá de que va a ser un aula para las clases que nosotros damos con los niños, va a ser un espacio también para los vecinos, para que los vecinos tengan un lugar donde reunirse, donde se puedan hacer actividades de la comunidad, ya sea una olla popular, un merendero, además de las clases, talleres, lo que la gente necesite. O sea, un punto de encuentro. Exactamente. Están haciendo un punto de encuentro gracias a la Brigada Educativa. Exactamente. Nuestra tarea en los barrios también es intentar generar comunidad con los vecinos. Sí. Que los vecinos se conozcan entre ellos, se reconozcan, que se sientan parte de un mismo lugar. Muchas veces en estos barrios hay muchos conflictos vecinales por diversas cuestiones. Entonces para nosotros es muy importante que los vecinos tengan un lugar donde juntarse para charlar de lo que sea o para hacer lo que ellos quieran. Así que nosotros estamos muy contentos por poder inaugurar este espacio que le llamamos aula, para ponerlo a disposición de toda la comunidad del barrio. Recién me decías, antes de empezar la nota, que ustedes cuando empezaron se llamaban Papa Francisco. Brigadas Papa Francisco, exactamente, en honor al querido Francisco. Y después mutamos el nombre a Brigadas Educativas porque las Brigadas Papa Francisco hacían otras cosas, además de lo educativo. Entonces cuando nos dedicamos netamente a lo educativo le cambiamos el nombre, pero siempre con Francisco presente, con este llamado. Nosotros somos un grupo de jóvenes, la gran mayoría de la universidad. Algunos ya están recibidos, otros siguen estudiando, pero siempre con el Papa diciéndonos que hagamos lío, que construyamos desde las periferias hacia el centro. Entonces, siguiendo ese mensaje, fue como empezamos y como estamos ahora también. Y me decías que trabajaban en 3 barrios. ¿Cuáles son los 3 barrios que trabajan? Trabajamos en dos de Rawson. Uno es Villa Libertador, en una unión vecinal que se llama Unión Vecinal Larman. Es el barrio más céntrico al que asistimos. Es una cuadra de Micar. El otro barrio también es en Rawson, es el Medanito, barrio La Esperanza. Es un asentamiento de alrededor de unas casi 40 familias actualmente. Cuando empezamos eran 20 en el 2020, pero con el pasar de los años se fueron asentando más familias, ahora hay unas 40. Y en el último barrio es donde vamos a inaugurar este espacio, que es el barrio Alfonso 13, en Pocito, y ese es el más grande, son 300 familias. Es una calle larga donde viven muchísimas familias hace muchísimo tiempo allá. ¿Tienen muchos casos de chicos que no están escolarizados en esos barrios? Hay muchos más casos de chicos que dejan que no están escolarizados. Bien. Es más probable que haya un chico que haya dejado en la secundaria que no haya ido nunca a la escuela. Son muy raros los casos que no hayan ido realmente, pero sí hay muchos casos de deserción, sobre todo estos últimos 2 años. Se ha agravado la situación por lo económico y por la caída del trabajo en esos barrios. Se han visto afectados estos números que son niños. Nosotros los vemos todos los sábados, que nos dicen que no están yendo en la semana porque no tienen para la mochila. Entonces vemos mucha más deserción
¿Y ustedes como brigada educativa llevan algún tipo de encuestas, números que le pueden presentar a las autoridades, demostrarle, miren lo que pasa, primero teníamos 5, hoy día tenemos 10, llevan esas encuestas, digamos? Sí, nosotros tenemos dos formas de medirlo. Una que es de la del sábado a sábado, digamos, de cuántos niños vinieron hoy, qué estuvimos viendo, cómo los vimos a los niños, qué nos dicen los padres. Y otra que hemos hecho un relevamiento en 2 de estos barrios a principio de año, antes de comenzar las clases, que es para justamente encuestar a los vecinos en el tema de la deserción escolar. Uh-huh. Es un objetivo que nos propusimos este año, de ver cómo están en la situación académica todas las familias de los barrios, incluso las familias que no van a las clases de los sábados porque les queda lejos, porque no les interesa. Y quisimos abarcar todo el barrio completo, así que de ahí estamos ahora terminando de analizar los datos. Hicimos casi 400 encuestas, 400 personas que pudimos encuestar y que nos contaban su historia de vida, de cómo habían dejado o habían determinado. La gran mayoría dejaban la secundaria, por ejemplo, uh-huh, porque empezaban a trabajar, y nos contaban la experiencia de sus hijos, de cómo también está pasando lo mismo, incluso antes, que apenas terminan la primaria, están dejando. Así que seguramente en este próximo tiempo estamos prontos a tener esos datos bien analizados, bien digeridos, para poder presentarle a la comunidad y poner en la agenda esto que pasa en los barrios populares, que es un problema muy grande como es la deserción escolar. Qué bueno tener esos números, digamos, porque no es lo mismo hablar así de qué pasa en los barrios, dar un ejemplo, 2, pero cuando ya empezás a tener el número, que claro, está bien, un número es una persona, sí, una historia de vida, es una familia, pero tener ese tipo de estadística en lo educativo, en estos barrios sobre todo, es muy importante. Sí, porque no los hay. Nosotros hemos buscado estadísticas de barrios populares de educación, de trabajo, de diversos temas, y hay muy pocos. Por ejemplo, en educación solo conocemos un grupo que lo hace, que es Argentinos por la Educación, uh-huh, y es el único grupo que se dedica a hacer estudios socioeconómicos, socioeducativos, que han hecho estudios en barrios populares. Entonces, y acá en San Juan no hay ningún dato sobre las familias que viven en los barrios. Sí se conoce cuántos hay, dónde están, pero no qué pasa dentro de los barrios. Sí, Argentinos por la Educación tiene su base de datos, pero sí, en San Juan quedan muchas veces los números como que no reflejan mucho, sí, la realidad. Es decir, queda todavía una pata ahí. Hay en otros barrios o en otras provincias que sí tenés un montón de datos, un montón de números, pero en San Juan muchas veces esas estadísticas son pocas, digamos. ¿Y cómo es, por ahí, los chicos que son más adolescentes, la deserción está ligada a que tienen que insertarse en el mercado laboral desde muy jóvenes, o sea, obviamente desde la informalidad, pero tienen muchos pibes que tuvieron que dejar de estudiar para trabajar? Sí, esa es la principal razón de por qué dejan los adolescentes en estos barrios. Tienen la necesidad de salir a trabajar porque necesitan aportar a su familia, y necesitan tener su plata. Ya las familias llega un momento en que no les pueden comprar las zapatillas, que no les pueden comprar la campera y demás, y los chicos al tener 14, 15 años saben que pueden trabajar, o sea, tienen las capacidades físicas para poder hacerlo, entonces deciden en ir a trabajar, y es la principal razón de por qué dejan la escuela, digamos. Además de que hay un sistema educativo en estos barrios que no acompaña a estas familias, digamos, sino que está pensado solamente en el que va a la escuela, no en el que no va o el que dejó. Entonces es el principal problema que nosotros vemos en los adolescentes. Brigada Educativa viene a cumplir el rol que teníamos en los CAJ, porque vuelve... cuando estaba la política educativa de los centros de actividades juveniles, era abrir la escuela los días sábados y recepcionar chicos que muchas veces no estaban escolarizados. Entonces nuestra tarea era intentar que vuelvan a la escuela, pero eran políticas públicas, claro, del mismo Ministerio de Educación, donde hacía abrir la escuela y atraer los chicos con otras herramientas. Pero bueno, esas políticas desaparecieron. Bueno, igual me parece, sí, que están como a distintos niveles.
me parece que el trabajo de las brigadas es como más popular, viene más de abajo, Sí, porque más de está abajo, sí, obvio. bancado por los pibes, Sí, por esa eso. cuestión del compromiso. Y El- usted tiene una mirada muy amorosa de los CACs. por Bueno, sí, su- pero su digo yo, parte. antes era una política pública bancada por el gobierno nacional y esta es una ONG que viene a cumplir lo que el Estado no está cumpliendo. El Estado está dejando chicos fuera y no sabe cómo atraerlos de vuelta a la escuela. Claro, Yo no soy sé si yo- no sabe o si por ahí no le interesa. Claro. eh, Yo soy profesor abarcar en otras escuelas cuestiones. de lugares también populares y los chicos empiezan a dejar. Llega un momento donde ya no tenés chicos o porque trabajan o porque también es la ayuda en la casa. Claro. Es decir, porque también cuando son nenas tienen que ayudar a la mamá a cuidar a los niños más chicos. Sí. Entonces pasa 10, 20 días y aparece un alumno y te dice, no, pues mi mamá tenía que trabajar. Y era la que cuida la casa, limpia la casa, es decir, son situaciones que pasan y la escuela los deja. Claro, y- la escuela no tiene los Sí, las las herramientas herramientas para herramientas contenerlo. para Claro, para contenerlos. contenerlo. Y algo que aprendimos en estos trabajos que llevamos ya 5 años y que lo vimos reflejado en este reglamento que hicimos, que es que hay un preconcepto de que las familias como hacen que los niños no vayan, no hacen, sino que por las circunstancias de vida abandonan la escuela, como que no les interesa la educación. Nosotros hemos puesto un lema a esta inauguración del aula, que es la educación como bandera, que no se nos ocurrió a nosotros, sino que es una idea de los vecinos. Los vecinos tienen claro que la educación es la única forma de que sus hijos puedan salir de la pobreza, puedan conseguir un trabajo mejor que el que tuvieron ellos. Es una decisión de las familias que los hijos estudien, pero muchas veces no está acompañada por un momento económico, político, Sí. social, por un sistema educativo, entonces no alcanza con la decisión de las familias, que la tienen y nos consta y estamos convencidos de que las familias quieren que sus hijos terminen los estudios, sino que hay que acompañar ese proceso porque si no, no van a poder lograr sus metas, digamos. Bien, bueno, Mateo Molina, muchísimas gracias. Gracias por la espera y también ser parte de Hora Social. Gracias por la invitación del día sábado, que recordamos, va a ser el día sábado. A las 17 horas comenzamos con la inauguración, va a haber grupos de freestyle, arte. ¿Dónde específicamente está? ¿No? ¿Cómo llegamos a Alfonso XIII? Ruta 40, calle 14, se dobla al este y se llega a la calle Alfonso XIII y ahí se dobla de nuevo para el norte y ahí van a ver el aula a unos 100 metros, van a ver una construcción de ladrillo, la única construcción de ladrillos que hay, así que se van a ubicar ahí. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Mateo. Muchísimas gracias a ustedes.